el doctor Erasmo Reina para conocer cuáles son los argumentos y finalmente por qué supone que lo dicho por el procurador Ramírez adolece de cualquier fundamento y en cualquier caso sería una irresponsabilidad por la poca precisión que él le atribuye a estas declaraciones. Bienvenido y muy buenas noches, doctor Reina. ¿Cómo está, Mávila? Buenas noches, a sus órdenes. No, al contrario, lo escucho. El procurador ha sido claro, ha dicho que los contratos fueron simulados. Usted, sin embargo, ha dicho que aquí no hay ninguna simulación y que el doctor García tiene toda la razón en lo que él se ha afirmado. El día de hoy incluso ha publicado un tuit señalando, insistiendo en su versión de que él no conocía de dónde provenían los fondos. Por favor, lo escuchamos sobre la historia de este famoso contrato. A ver, gracias. Muchas gracias. En principio, sostener que la tesis del Ministerio Público, recordará tu audiencia, está basado en que estos pagos, o este pago, por una conferencia, decía el Ministerio Público, era por una supuesta, poniendo en duda la existencia de la conferencia que brindara el expresidente Alan García ante la Federación de Industriales de Sao Paulo en Brasil, el 25 de mayo de 2012. Hoy así es, se ha corroborado que en efecto esa conferencia sí se produjo y como consecuencia del incumplimiento del compromiso asumido por Fiespi, transmitida esto a través de un funcionario de Odebrecht, empresa que pertenece a esta federación, ante el incumplimiento durante semanas, lo que internamente haya podido desarrollar Fiespi, Odebrecht y este estudio jurídico, era un tema que competía a ellos, que lo que también el día de hoy se ha sabido, Mávila, es que en ningún momento ni Ricardo Pinedo, que está sentado en el estudio, ni la señorita Marisol Schwartz, que es la secretaria del presidente, ni el propio presidente han tenido coordinación, comunicación, referencia de ningún tipo con el señor Grillo y con el señor Espinola. Lo que el día de hoy también se ha corroborado es algo que es muy importante. Esta estructura del Departamento de Operaciones Estructuradas, que fue creada específicamente para el pago de coimas, tenía un mecanismo que, como es evidente, lo que evitaba era que se conociera el destinatario final de los pagos ilícitos. En el pago de la conferencia no se conocía a quién iba destinado este pago, por supuesto, y desde el principio, porque García fue el que dictó la conferencia, García fue el que expidió el recibo por honorario, y García es el que firmó el contrato que en vía de regularización lo que hizo fue poner en blanco y negro lo que la conferencia que se había dictado hacía algunas semanas. No hay que confundir un acto que tú regularizas con un acto que tú simulas o que es algo ficticio, es decir, inexistente. Acá lo tangible, concreto, real y existente es que hubo la conferencia. No hubo pago de coima, no hay referencia alguna que este pago haya sido algo ilícito. Es más, voy a de pronto pecar en exceso de optimismo para decirte algo. Se ha señalado el día de hoy que este personaje jamás estuvo vinculado a pago ilícito alguno. En consecuencia, ¿De quién está más hablando, allá de lo perdón, que pueda referir Reina, el cuando procurador... se refiere, sí, al personaje... Del señor Grillo. Del señor Grillo. El señor Grillo. De acuerdo. Así es. De tal forma que lo que diga el señor procurador Ramírez, por quien guardamos respeto, por ser un funcionario del Estado, pero que es parte también de quienes están impulsando esta investigación en contra del doctor Alan García. Así que cada cosa en su lugar. Nosotros estimamos que el día de hoy, lejos de lo que se dice en un sector, digamos, vinculado a la investigación, nosotros creemos que hoy más que nunca se ha esclarecido el hecho de que Alan García no está vinculado a pago ilícito alguno, a pago de coima alguna. Esa es su consecuencia luego de participar en el interrogatorio, digamos. Usted ha salido satisfecho y conforme con la diligencia. En efecto, porque mire usted, más allá
de lo que tenía que ratificarse, como no en los correos dirigidos, más allá en lo que tenía que ratificarse, que en efecto el señor Espínola firmó el contrato con posterior al evento, nadie discute eso, que en efecto tenía que ratificarse respecto a que el señor Espínola y él eran funcionarios de Odebrecht, era evidente. Lo que sí podemos considerar es que no eran funcionarios del famoso Departamento de Asuntos Estructurados. En consecuencia, estimada Mávila, consideramos de que se ha ratificado lo que siempre se ha dicho en las últimas semanas y meses, que el expresidente pues no ha estado vinculado a actos de corrupción, que los actos que él ha desarrollado, como esta conferencia, una de las 30 y tantas que a nivel internacional ha dictado, era una actividad habitual por parte del expresidente, y esta es una de ellas, una sola en Brasil, para la Federación Internacional de Sao Paulo, de Industriales de Sao Paulo, y lo que se produjo finalmente con la regularización a través de este contrato es un acto absolutamente lícito. Doctor, quería aprovechar que está todavía en enlace con nosotros, porque aquí tengo, digamos, de acuerdo a fuentes de 2019, algunas novedades que habría ofrecido, sí, la confesión de Grillo, y quería cotejarlas con usted, que ha participado de esta diligencia, que Jorge Barata es quien llama a Grillo y le pide que prepare este pago disfrazado a García con documentación ficticia. ¿Es correcto que Grillo dijo eso? Sin entrar a detalles, lo que sí puedo decir es lo siguiente: hay verdades de perogrullo. Estoy refiriendo que la Fiespi entra en contacto con Alan García a través de la empresa que en el Perú, la empresa brasileña que en el Perú efectuaba o hacía actividades comerciales, que era Odebrecht. Contextualicemos las cosas, 2012. Odebrecht, eso ya ha quedado explicitado. Lo hemos dicho y además está señalado en el expediente o en la carpeta fiscal. Entonces, Odebrecht es el que contacta, para dejar un primer punto claro, Odebrecht es quien contacta directamente al expresidente Alan García. ¿A través de quién exactamente se hace este contacto? Bueno, ahí la visita, ya seguramente lo va a explicar, ahí el señor Ricardo Pinedo, que es quien conoce en detalle estas coordinaciones. Pero a nadie debe sorprender, Mávila, que una empresa en el año 2012 como Odebrecht, que contrataba a todo tipo de personas y personalidades naturales y jurídicas para realizar una serie de actividades, fuera quien, en representación de la Fiespi, un gremio empresarial que agrupa miles de empresas importantes del Brasil en Sao Paulo, fuera la que interviniera o participara para comunicar el deseo de participación de García en esta conferencia. Pero lo que es más importante aún todavía, nosotros hace algunos días, hemos presentado numerosos correos, y seguramente ahí Pinedo explicará con mayor detalle, que abonan en el sentido de que estas actividades estaban vinculadas directamente a este gremio empresarial. De tal forma que si el señor Barata ha sido quien dispuso, coordinó con el señor Grillo y a su vez con el señor Espínola para que se regularizara el contrato y la exposición o la conferencia de Alan García ante el gremio empresarial, pues es una situación que de ninguna manera es un acto ilícito. No nos sorprendamos, porque este es un tema que hay que ubicarlo en el contexto del tiempo y espacio. Año 2012, cuando nadie sospechaba de que esta empresa estaba vinculada a los actos de corrupción que hoy, en el 2018 y 2019, ya tenemos conocimiento. Así que no hay ninguna situación de orden ilícito en esto que se está refiriendo. Lo grave hubiera sido que se diga el señor García tenía conocimiento de que se le pagaba por algo que no existió. La pregunta el señor García sabía que se le venía. Sí, la pregunta que quería que me respondiera es por qué Odebrecht es quien toma el contacto aquí en Lima, si era un conjunto de empresas las que estaban interesadas en buscar al expresidente. La federación no tenía una directiva, un vocero,
pudo haber enviado una carta directamente al señor Pinedo. Ahora le preguntaré a él. Pero es decir, la invitación, ¿por qué no fue corporativa? ¿Por qué, por ejemplo, cuando la CONFIEP invita a alguien, invita a nombre de la CONFIEP y no lo hace una empresa afiliada a CONFIEP? Lo hace a nivel el gremio, ¿correcto? Fue el inicio, Mávila, fue el inicio de las coordinaciones. Usted inicia coordinaciones no de la nada, ni porque se aparece un conejo dentro de un sombrero. Alguien tiene que empezar a hacer las gestiones o comunicar el deseo de esta actividad gremial que desarrolla la Fiespi. Luego ya se producen los correos correspondientes para que se desarrolle esto. Pero, a ver, ¿y eso significa, Mávila, que estemos frente a un acto ilícito? ¿Eso significa el pago de coima? ¿Eso significa que no se produjo la conferencia? ¿Eso significa que no debía pagársele a Alan García por su conferencia que se dictó cuando se había pactado un honorario? No, pues, así que yo creo que hay que mirar las cosas no con un prejuicio de que Alan García es corrupto y por tanto todo lo que ha hecho Alan García en el transcurso de su vida son actos ilícitos. García ha sido presidente de la República, un expresidente exitoso en su segundo gobierno, y como consecuencia de ello, lo que se han generado es que diversos gremios empresariales en el mundo lo busquen para que dicte conferencias y explique el éxito de su gobierno, Mávila. Correcto. Otra pregunta, así, yo no estoy haciendo ninguna calificación, le estoy haciendo las preguntas sobre hechos objetivos. Está probado dentro de las investigaciones y de las delaciones anteriores, digamos, que ya están documentadas en Brasil, que el señor Spinola dirigió un estudio que le prestaba servicios habitualmente a Odebrecht justamente para simular contratos. Está tan documentado que el señor Spinola recibía un sueldo mensual de Odebrecht justamente por prestarse, ¿no?, prestar su estudio, prestar su logo, prestar su firma para que no aparezca Odebrecht en estos contratos para conferencias o para cualquier otro requerimiento que haga la constructora brasileña. ¿Por qué se firmó el contrato con Spinola? ¿Y por qué no se firmó directamente con la Federación de Empresas o directamente con Odebrecht, que era el convocante? Es lo que es lo que le acababa de explicar hace algunos momentos. El pacto, el convenio, el acuerdo, que también es contrato, con el cual se inició, digamos, estas conversaciones para luego darse la conferencia, se estimaba que el pago iba a ser por parte del gremio. Sin embargo, hay situaciones que tendrá que explicar el señor Barata por qué es que la Fiespi no termina pagando esta conferencia. Pero lo cierto es que uno de los agremiados de la Fiespi, que en este caso es Odebrecht, es la que termina asumiendo esta responsabilidad y coordina con el estudio que, como usted ha referido, trabajaba con ellos. Pero, repito, insisto, esa situación de la relación de Odebrecht con Spinola y Grillo no era de conocimiento de García. Claro, la pregunta es por qué el señor García, por qué el expresidente García firma un contrato con Spinola si Spinola formalmente no era parte ni siquiera del aparato legal de Odebrecht. Usted mismo lo acaba de señalar. Aquí el que tendría que explicar es Barata. Pero a ver, un expresidente acostumbrado a dar conferencias, usted ha mencionado un récord de conferencias en todo el mundo, suscribe un contrato con un abogado al que no conoce, con el que no ha tenido contacto, cuando sabe que hay una federación que es la contratante y al final la federación no le paga y le paga únicamente una de las empresas por una sencilla razón. A ver, por favor, lo escucho, gracias. Por una sencilla razón, porque en este tipo de actividades de conferencias o de conferencista pueden aparecer terceros que son los que actúan como intermediarios. Porque seguramente, como va a explicar el señor Pinedo en algunos momentos, no era la primera vez que aparecía un tercero para poder llevar adelante o firmar un convenio o un contrato para el desarrollo de una conferencia. Es decir, para García no era inusual que un tercero apareciera para los efectos de regularizar o de llevar adelante este tipo de contratación. No, la pregunta es ¿por qué si la federación...
¿Por qué la formalidad no se cumple? Si Confiep, vuelvo a ponerle el ejemplo en Perú, si Confiep contrata a un conferencista, Confiep tiene evidentemente un área legal o un estudio contratado formalmente. En este caso, Espínola era un proveedor informal. Lo voy a repetir, Mávila, lo voy a repetir despacio para que se entienda. Fiespi era la que inicialmente se había comprometido. Hay una demora en el pago. Tiene que regularizarse el pago y para esto requiere un contrato. Si Fiespi Odebrecht, tendrá que explicarlo Barata, decide contratar a un tercero, esto no es un tema inusual cuando se dan este tipo de actividades de exposiciones o de conferencias por parte de Alan García. ¿Por qué? Porque hay personas jurídicas que se dedican a este tipo de actividades, que creo que se llaman speakers. Entonces no era una situación inusual. Entonces el expresidente Alan García... En consecuencia, si me permites terminar la idea, significa que cuando se regulariza la contratación con Alan García y se efectúa el pago, para Alan García todo había sido en el marco de la licitud, en el marco de lo que legalmente se podía hacer y porque además en el marco de lo que usualmente puede pasar en este tipo de contrataciones. En el marco de la buena fe, diría usted, porque la conferencia ya había sido dictada. Pero por supuesto, Mávila, cualquier alumno de primer año de Derecho te puede decir que usted puede desarrollar una conferencia sin necesidad de un documento en blanco y negro y usted puede regularizarlo después. Entonces el presidente aceptó la invitación de Odebrecht, viajó con el señor Barata, según se sabe, dio la conferencia y se regularizó todo después con el señor Espínola. Por partes y cucharadas. Por partes y cucharadas, aceptó la invitación de Fiespi. Nosotros hemos pero hecha por Odebrecht, digamos. En la que, él no habló con la federación, él habló con representantes de Odebrecht. A ver. ¿Fue Barata? A ver, para empezar, quien hacía... A ver, Barata es la persona que lleva la iniciativa, Mávila. Por eso, entonces estoy en lo cierto cuando digo que Barata llama a Alan García. No, a ver, se coordina con la oficina de Alan García, se queda con la oficina de Alan García para que se produzca este evento en el gremio empresarial de la Fiespi. Hay coordinaciones y correos con funcionarios de la Fiespi. El evento se realiza en la Fiespi, con funcionarios de la Fiespi sin contrato firmado al costado de Alan García, en la sede principal. De acuerdo, sin contrato firmado. No es inusual, no es inusual. Por favor, Mávila, y eso no le puede sorprender a nadie. Bien, doctor, le agradezco... No le puede sorprender a nadie, eso es un tema que legalmente es posible. Bien, le agradezco, doctor Reina, una última pregunta sobre el interrogatorio, porque el doctor Pinedo no ha estado ahí, usted ha estado ahí presente. Se dice que, entre otras cosas, este señor Grillo, Queiroz Grillo, habría dicho incluso que disimuló la salida de dinero para García mediante una sobrefacturación a Espínola. Es decir, se habría sobrefacturado a Espínola para que Espínola se quede con su partecita a cambio de hacer el contrato simulado. ¿Usted escuchó esto? Si utilizamos el término partecita, puede parecer pues algo ilícito. Sus servicios, sus honorarios. Corrijo el término. No, por eso te digo, pues, por favor. O sea, el tema es que acá hay esa coordinación interna que jamás se conoció desde Alan García o en la oficina de Alan García. Esa coordinación interna, de lo que se ha sabido hoy día, es que el estudio era un estudio externo y que mensualmente facturaba y que por este tema de contrato, por este contrato en particular, evidentemente, si significaba un ingreso adicional para este estudio, que tampoco es ilícito, tenía que haber una mayor facturación. En consecuencia, estamos hablando de actos lícitos. Sí, tengo que ir a una pausa. El día de hoy se ha dicho, el día
Yo solamente quiero terminar que el día de hoy lo que se ha dicho es que este señor jamás estuvo vinculado a pagos de actos ilícitos. De acuerdo, doctor Reina, espero seguir contando con su colaboración en el programa porque aquí lo importante es poder esclarecer los hechos, vienen más interrogatorios y le agradezco desde Brasil esta comunicación por la diferencia horaria, muy agradecida y bueno, nosotros hacemos una pausa, Ricardo Pinedo está aquí, ha escuchado la entrevista con el abogado, doctor Pinedo, le pido unos segundos cumplir con la pauta publicitaria y hacemos la conversación con usted. Regresamos.